Muy buenas. Vamos al lío con este resumen estratégico para el examen de técnicos auxiliares de informática. Pensemos que son 100 preguntas en 90 minutos, así que la velocidad y la precisión son, vamos, vitales. Aquí nos vamos a centrar en los temas que tienen más papeletas para caer para sacarle el máximo partido al tiempo de estudio. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Porque la cantidad de materia puede llegar a ser agobiante. Pero bueno, el truco está en saber identificar y sobre todo dominar los conceptos que son fundamentales. Y este repaso va justo de eso, de convertir esa sensación de no llego en pura confianza. Vale, esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar con periféricos y conectividad, lo que es el hardware puro y duro. Después nos metemos con los fundamentos de PHP, clave para desarrollo web. Luego, un tema que es importantísimo en la administración pública, accesibilidad y seguridad. Y ya para terminar, un resumen con los datos que hay que llevar grabados a fuego para el examen. ¿Empezamos? Venga, pues nos metemos de cabeza en el primer bloque, periféricos y conectividad. Puede sonar a lo de siempre, pero ojo, que los detalles técnicos, las velocidades y los procesos son una mina de preguntas para el examen TEI. Empecemos por lo más básico, claro, la definición del libro de lo que es un periférico. Es básicamente cualquier cacharro que no sea la CPU o la memoria central. Su curro es meter y sacar datos. Así de simple, pero es el punto de partida para entender todo lo que viene ahora. Y ahora llegamos a lo bueno, los números. Estos datos son carne de examen, pero total. Fijaos en el salto, que es una barbaridad, de los 480 megabits por segundo del USB 2.0 a los 80 gigabits por segundo del USB 4 versión 2.0. Estas cifras, sobre todo las más nuevas, hay que sabérselas de memoria. Otra comparativa que es un clásico, HDM contra DisplayPort. No vale solo con saber que los dos llevan vídeo. La chicha está en las diferencias. El DisplayPort 2.1 es más rápido, aguanta más resolución y un detallico que les encanta preguntar es libre de licencias. El HDMI, en cambio, requiere pagar un canon. El diablo, como siempre, está en los detalles. Saltamos a la impresión. Aquí hay que controlar el vocabulario, saber qué es la resolución en PPP, para qué sirve el buffer de memoria, que es para que todo vaya más rápido, y la diferencia fundamental entre las impresoras de impacto, como las matriciales de toda la vida, y las de sin impacto, que son las láser o las de inyección. Y esto es un proceso que les encanta preguntar. Los 5 pasos de la impresión láser. Es una secuencia, una receta que hay que memorizar. Carga, exposición, revelado, transferencia y fusión. Si se entiende este ciclo, es casi seguro que tenemos una pregunta bien contestada. Y para que quede claro que esto va en serio, aquí tenemos una pregunta real, sacada del temario. Piden identificar una tecnología de impresión 3D y la respuesta, la C, estereolitografía o SLA. Esto demuestra que conocer los tipos y las tecnologías, hasta las más específicas, suma puntos directamente. Bueno, pues dejamos el hardware y nos vamos al software. Segundo bloque, fundamentos de PHP. Un lenguaje que es clave en el desarrollo web y, claro, un pilar del temario de TAI. De nuevo, empezamos por la definición, y aquí la frase clave es del lado del servidor. Esto es lo que diferencia a PHP de JavaScript, por ejemplo. El servidor se come el código PHP, genera HTML limpito, y eso es lo único que le llega al navegador. El código fuente de PHP es un secreto que se guarda el servidor. Este concepto tiene que quedar clarísimo. La sintaxis. A ver, puede parecer una tontería, pero en preguntas tipo test donde hay que encontrar el código correcto, que falte un punto y coma o que una etiqueta esté mal cerrada, te tumba la pregunta. Así que las etiquetas de apertura y cierre y el punto y coma al final de cada línea son las reglas de oro. Aquí tenemos una pregunta de examen muy probable. La diferencia entre una variable global y una static cuando están dentro de una función. Global lo que hace es traer una variable de fuera para poder usarla y cambiarla. Static, en cambio, es una variable local, pero que tiene memoria, recuerda su valor cada vez que se llama a la función. Entender esto del ámbito y la persistencia es fundamental. Otro proceso que va por pasos y que hay que memorizar. Cómo funciona una sesión en PHP. Primero, se arranca con session-start. Después, se guardan los datos en la variable superglobal SSON. Se pueden borrar solo los datos con session-unset, sin cargarse la sesión. O se puede liquidar todo con session-destroy. Es clave saber para qué sirve cada función. En esta pantalla lo que vemos es una lista de nombres que hay que saber asociar.
Laravel, el framework MVC más potente ahora mismo, Eloquent su ORM y Blade su sistema de plantillas. Composer es el gestor de dependencias para cualquier proyecto PHP moderno, sí o sí, y LAMP, WAMP o XAMPP son las siglas de los entornos de desarrollo típicos. Son asociaciones directas, perfectas para preguntas rápidas de examen. Venga, pasamos al tercer bloque, un tema que tiene una importancia brutal en el sector público, la accesibilidad y la seguridad web. Y esto ya no es solo algo técnico, es una obligación por ley y un servicio al ciudadano. El corazón de la accesibilidad web son estos 4 principios de las pautas WCAG: perceptible, operable, comprensible y robusto. Y no basta con saberse los nombres, hay que entender qué significan. Que la información se pueda ver u oír, que se pueda usar todo con el teclado, que sea fácil de entender y que funcione bien en distintos navegadores y con tecnologías de apoyo. Esta tabla nos enseña algo muy importante, que la accesibilidad no es algo fijo. Las normas van evolucionando y cada vez son más exigentes. De 61 criterios que tenía la versión 2.0, hemos pasado a 86 en la 2.2. ¿Y esto qué nos dice? Pues que hay un compromiso cada vez mayor con la inclusión digital, un concepto clave para la administración. Y si hablamos de obligaciones, esta es la norma que hay que saberse sí o sí, el Real Decreto 1112/2018. Es la ley que obliga a todo el sector público a que sus webs y sus aplicaciones móviles sean accesibles. Conocer que existe, cuál es su objetivo y a quién afecta, es que es innegociable para este examen. Muy bien, ya hemos recorrido los 3 grandes bloques. Y ahora llega el momento de la verdad, el resumen final. Vamos a condensar toda la información en los puntos que tienen más rentabilidad, esos datos que es imposible olvidar al entrar al examen. Venga, vamos a dejarlo en lo mínimo indispensable. De periféricos, las velocidades de USB 4 y HDMI y los 5 pasos del láser. De PHP, la diferencia entre Global y Static y el ciclo de vida de la sesión. Y saber quién es quién, como Laravel y Composer. Y de accesibilidad, los 4 principios WCAG y el Real Decreto 1112. Esto es el núcleo duro que hay que dominar. Y acabamos con una reflexión. El objetivo a corto plazo es aprobar el examen, eso está claro. Pero el fin último es mucho más grande. Todos estos conocimientos técnicos son, en realidad, las herramientas para construir una administración pública digital que funcione mejor, que sea más segura y, lo más importante, que no deje a nadie atrás. Ese es el verdadero reto y la verdadera recompensa. Mucha suerte.